Población. Las poblaciones tienen características propias. Son un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área determinada y realizan intercambio de genes. Una parte de la ecología encargada de estudiar lo que sucede con una población, ya quedamos que es la ecología de poblaciones, o también conocida como demoecología, ¿sale? O también dinámica de poblaciones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una población, que no se les olvide, porque siempre se les olvida, es que una población es un conjunto de varios individuos, pero de la misma especie. Ya les daba el ejemplo de que una población es, por ejemplo, si nosotros como seres humanos somos una población porque somos de la misma especie, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los árboles, si árboles como el pino son de la misma especie, ¿sí? Entonces se considera una población de pinos. Por ejemplo, en los animalitos, los gatos, si son varios gatitos, es una población de gatos, de perros, una población de perros, de aves, que sean de la misma especie, una población de aves. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que se refiere una población. Y como tal, van a hacer un intercambio de genes para que puedan reproducirse. ¿Sale? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esta parte, vamos a continuar. La ecología de poblaciones es una herramienta muy útil para el control de plagas o la predicción de las cosechas óptimas, ya que el conocimiento de los factores que determinan la natalidad y la mortalidad de los individuos puede utilizarse para producir las poblaciones perjudiciales y favorecer aquellas útiles al ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos de población, no nada más nos referimos a lo que son los árboles, a lo que son los seres humanos o los animales, sino que también podemos hablar de ciertas plagas, ¿sí? En el caso de las cosechas, digamos cuando se siembra algún cultivo, hay ciertas plagas, ¿no? Que pueden ser dañinas para ellas, ¿no? Y por ello, pues, este, por ello puede ocasionar que pues se eche a perder toda nuestra cosecha y pues ya como tal que le entre cierto gusano, como dice, ¿no? Entonces por eso se determina o hay un control para disminuir, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que la población tiene sus propiedades, ¿sí? Y una de ellas, y dos de ellas más bien, es la natalidad y la mortalidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto nos indica qué tantos individuos nacen por año y también cuántos fallecen por año, ¿sí? Entonces, aquí hay un control para cada población, ¿sí? Y ahorita pues vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? También las poblaciones, pues, es para determinar qué tanto contribuyen con el medio ambiente, porque puede haber poblaciones que, pues, de plano, si no nos ayuden y al contrario, puedan, perjudicarnos y al contrario, hay quienes sí nos favorecen. Por ejemplo, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Creen que una población de abejas nos ayude o nos dañe? A ver, ¿ustedes qué opinan? Nos Nos ayuda. ayuda. Unas abejas nos ayudan, ¿verdad? Son muy importantes. De hecho, se ha declarado que las abejas son el ser más importante del planeta. También por ahí, para la polinización, pero no nada más las abejas, sino que también tenemos al murciélago. El murciélago, la polilla, son algunos, de los animalitos que también nos ayudan, ¿sí? Entonces, no como tal se detectan como una plaga. Sin embargo, hay otros tipos de animalitos, insectos como las cucarachas. Aunque muchos, pues sí, les dan miedo a las cucarachas, yo lo sé, son algo asquerosas, pero las cucarachas también se consideran como bueno, es una plaga, pero como tal, fíjense lo que está haciendo, está reduciendo la materia orgánica. Si nosotros no nos gusta tener este tipo de insectos, ¿sí? Entonces hay que mantener la cocina limpia, nuestro hogar limpio, incluso no nada más esa parte, sino todo lo que está a nuestro alrededor. A veces, pues sí es molesto porque aunque uno lo determine, uno lo tenga bien hecho, pues hay vecinos que pues no lo cumplen, ¿verdad? Y pues las cucarachas andan en todo esto porque las cucarachas nos ayudan. ¿Para qué?
para controlar esta parte, porque ellos comen toda la materia orgánica, deshacen toda la materia orgánica, al igual que las moscas. Las moscas pues también son un poco molestas, entiendo, cuando están en los alimentos y todo esto, ¿no? Están en la casa, incluso estamos durmiendo y nos molesta una mosca, es algo molesto, pero las moscas pues ayudan en esta parte para desintegrar la materia orgánica, ¿sí? Ese es su principal motivo. Ahora, ¿alguien sabe para qué sirven los moscos? ¿Ustedes tienen una idea? O sea, las moscas ya vimos, pero los moscos, ¿alguien sabe para qué sirven? O bueno, más bien, ¿cuál es su, no es como tal que es para qué sirven, sino cuál es su papel en esta parte? Los mosquitos nada más nos pican y ya. ¿Para qué? O para qué otra cosa? ¿Alguna No, pues idea? no sé, profe, la neta. ¿No? No. Bueno, por ejemplo, fíjense, a lo mejor a nosotros no nos beneficia, pero a ciertas aves sí, porque son alimento para ciertas aves. Entonces, como les digo, para todo hay, o sea, por algo están estos microorganismos, estos organismos, todo existe por algo, ¿sí? Sin embargo, pues ya vimos cómo es la parte de la naturaleza, ¿sí? Pero el ser humano, a ver, yo aquí sí es una pregunta seria. ¿El ser humano creen que sea considerado una plaga por todo lo que está sucediendo? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo Sí, creo que profe. Sí, ¿no? Pues yo creo que muchos piensan o pensamos que sí, ¿verdad? Somos sí. una plaga. ¿Por qué? Porque estamos deteriorando nuestro planeta, ¿sí? Entonces nosotros no estamos favoreciendo. Entonces, aquí fíjense lo que dice, ¿no? Se trata de reducir las poblaciones perjudiciales y favorecer aquellas, pero aquí nos dice que al ser humano. Sin embargo, el ser humano es la principal plaga de nuestro planeta. ¿Cuántos árboles se talan? ¿Cuánta contaminación? ¿Cuánta basura? Ahorita con todo esto de las inundaciones, ¿vieron cuánta cantidad de basura? ¿Sí? ¿Cuánta contaminación hay en el medio ambiente? Todo lo que es el aire, ¿sí? El suelo, o sea, en todos lados. Entonces, el ser humano es considerada como una de las plagas, ¿sí? Pero pues muchos no lo vemos de esa manera, ¿sí? Entonces, pues aunque no lo crean, pues sí, somos considerados una plaga, porque los que están, atrayendo beneficios para la población, pues son otras, por ejemplo, los animalitos, ya quedamos que las abejas, ¿no? Entonces, hay ciertos, animalitos que pues nos ayudan. Hay algo muy curioso en esta parte, y mucho se comentó, pero no se sabe. ¿Y ustedes creen que sea una coincidencia lo de este virus? ¿O será para reducir las plagas de los seres humanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Coincidencia o planeado? Como que hay mucha coincidencia, ¿verdad? Entonces no sabemos si por ahí altos mandos hayan ocasionado esto, pero pues puede ser, ¿no? Ya somos más de 8 millones, no es cierto, millones, no, 8.000 millones yo creo, de seres humanos en todo el planeta. Sí, entonces ya somos demasiados. Entonces yo creo que se busca reducir la población, pero pues no sabemos, como les digo, si haya sido planeado, haya sido por parte de la naturaleza o de plano la que está reduciendo la población de los humanos sea la misma naturaleza, porque cada cierto tiempo, como les mencionaba anteriormente en la clase pasada, la naturaleza va, obviamente que va a ver qué es útil para ella y que no, el planeta Tierra. Entonces ahorita dense cuenta todo lo que está sucediendo. Fenómenos como los volcanes, ¿sí? Fíjense lo que está sucediendo ya en el volcán La Palma. Está haciendo erupción y no nada más es ese. Están haciendo varios volcanes, incluyendo el Popocatépetl. Algo está sucediendo. Si esto llega a suceder y llegan a incrementar las erupciones por los volcanes, la población va a disminuir nuevamente, porque son muchos gases tóxicos. Recuerden que la lava, lo que está dentro de la tierra, genera muchos gases y con el agua, pues son tóxicos. Se generan vapores muy tóxicos y pueden intoxicarnos y reducir la población.
Eso fue lo que sucedió hace millones de años, ¿sí? Entonces, pues no sabemos qué está pasando, ¿sí? También, salen ciertos virus, bacterias, dependiendo. La naturaleza es sabia. Entonces, como les digo, cada cierto tiempo hay algo. Hay algo y pues ahorita en la actualidad pues está sucediendo, ¿sí? Entonces, para que vean cómo es lo que, cómo lidiamos con la naturaleza, pues no podemos, ¿sí? Bueno, ya continuamos. Para entender el concepto de población, se debe considerar que son organismos individuales que potencialmente puedan reproducirse. Además, los límites espaciales y temporales entre poblaciones están poco delimitados, ¿sí? Entonces, aquí pues las poblaciones obviamente que se van a estar reproduciendo poco a poco. Nosotros como seres humanos pues sí nos reproducimos, pero no digamos que a la misma cantidad que otros, ¿verdad? Por ejemplo, los conejos. Los conejos pues es impresionante, ¿no? Cuántos conejos se pueden reproducir en un determinado tiempo. Sin embargo, el ser humano pues no es tanto, ¿verdad? Prácticamente cada año se podría reproducir, pero si es que es decisión de las familias. Y en el caso de a lo mejor otros animalitos llegan a tener hasta tres, cuatro de un, como dicen, de un sopetón, ¿no? Y otros pues igual, llegan a tener hasta arriba de 10, no sé, dependiendo, ¿sí? Entonces, para cada individuo pues es diferente la reproducción, ¿sale? Bueno. Ya teniendo en cuenta y ahora sí muy en claro lo que es la población, vamos a entrar a lo que son sus propiedades, ¿vale? Entonces vamos a ver las propiedades de una población. Las propiedades tienen diversas, en este caso, diferentes, diferentes puntos. Primero que nada, tenemos el tamaño, ¿sí? También tenemos la densidad, ¿sí? Tenemos su distribución, que sería otra. Se pueden estudiar estos parámetros, ¿sí? Digamos que lo vamos a estudiar y lo vamos a enlazar con lo que es la natalidad, ¿sí? La natalidad y la mortalidad. Su nombre de la natalidad ya lo está diciendo, números de nacimientos, y de la mortalidad, el número de fallecimientos, ¿sale? Y por último tenemos, bueno, digamos que de estas partes de lo que nos va a ayudar, también tenemos lo que es la migración y la inmigración, ¿sale? Además de estas formas de estudio, podemos enfocarnos también en observar la distribución por edades, su composición genética y patrón de distribución o distribución de los individuos. Estas solo son algunas de las propiedades, ¿eh? Todavía hay más, pero digamos que son las más comunes, ¿sí? Vamos a comenzar con el tamaño. El tamaño poblacional es la cantidad de individuos que existen por unidad de área. En este sentido, el número de individuos calculado en habitantes representativos no solo da una idea de la densidad de población, sino de su distribución espacial, ¿sí? Bueno, aquí en el tamaño, cuando hablamos del tamaño, es la cantidad de la población que hay, ¿sí? Cuando hablamos por unidad de área, pues ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que es la densidad, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos del tamaño, es la cantidad tan grande que existe de estos individuos. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el tamaño, vamos a trabajar con gente, con personas, con seres humanos. Si yo digo el estado de Hidalgo, o vamos a algo más pequeño, sí, el estado de Hidalgo, pero el municipio de Tula de Allende, tiene un tamaño de alrededor de, no sé, 5,000 habitantes, ¿sí? Y esto va a ser obviamente que por una unidad de área. ¿Alguien sabe cuánto mide o qué cantidad de territorio en kilómetros tiene Tula? ¿Alguna idea? No, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Vamos a suponer que tenga alrededor de, se me ocurre, bueno, Tula está grande. Vamos a suponer que sean 3,000 kilómetros, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, imagínense, si son 5,000 habitantes y tenga 3,000 kilómetros, pues ahí detectamos más o menos qué cantidad de individuos hay por área, ¿sí? Que no creo que tú la tengas 5,000 habitantes, ¿verdad? De tener como unos 20,000, pero
Pues es un ejemplo. Entonces, esa es la cantidad, ese es el tamaño que estamos calculando. Sin embargo, nos vamos a otros municipios, por ejemplo, no sé, Tlaxcuapan, Tlahuelilpan, Tezontepec, Miquilpan, Atotonilco, Tepeji, ¿sí? Ya es diferente, va cambiando para cada una. Y en este caso, pues es en general. La población de seres humanos, pues es en general. Puede englobar tanto lo que es el estado, como es el país o a nivel mundial. Si nos vamos a otro lado, por ejemplo, en los animales, hay ciertos animales que se pueden contar. Es el caso de, yo por ejemplo, digo, yo tengo ciertos borregos y yo los cuento, ¿sí? Yo tengo ciertas vacas, ciertos becerros y yo los cuento. Caballos, gallinas, patos, no sé, lo que ustedes quieran. Pero si yo quiero contar peces, como dice, peces en el río, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero contar aves, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para eso hay que tener un cálculo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer una fórmula, ¿sí? Los biólogos han determinado una fórmula para calcular el tamaño de la población de estos organismos, ¿sí? Por ejemplo, también las mariposas. Ya ven que vuelan, no es fácil contarlas. Cuando nosotros nos acercamos, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que se asustan por el miedo de la presencia y pues se alejan. Entonces, se ha determinado una fórmula para determinar el tamaño, ¿sí? Primero que nada tenemos la primera muestra, ¿sí? Me voy a salir un poquito de aquí. Tenemos la primera muestra, ¿sí? El tamaño. De la primera, para calcularlo, tenemos la primera muestra, es un ejemplo, ¿eh? Digamos que, a ver, ¿qué les gustaría? Vamos a trabajar vamos a suponer que tenemos mariposas. Vamos a calcular las mariposas. Yo voy a Morelia y me encuentro ahí con las mariposas monarcas. Obviamente que pues algunas se quedan y algunas no. Yo con cuidado, sí, con mucho cuidado, voy a tomar una primera muestra. ¿Qué quiere decir? Que voy a atrapar con una red especializada a mis mariposas. Digamos que de mi primera muestra obtengo 100 mariposas, ¿sí? Yo aquí le puse individuos, pero aquí yo le puedo cambiar, o sea, yo aquí puedo decir 100 mariposas, ¿sí? 100 mariposas de mi primera muestra. Ahora, fíjense lo que va a suceder. Yo las voy a dejar, ¿sí? Las voy a dejar libres. Yo nada más hago atrapo a mis mariposas en una red y yo las conté. Y aproximadamente tuve 100 mariposas de mi primera muestra, ¿sí? Yo las conté y ahora lo que hago es marcarlas, obviamente marcarlas con algo especial sin dañarlas, ¿sí? Nada más para ver que tengan para ver cuántas mariposas yo atrapé de mi primera muestra. Y las dejo libres ya, que se vayan y se distribuyan, que se pierdan, que hagan lo que quieran ahí con las demás. Posteriormente dejo pasar un cierto tiempo, yo hago una segunda muestra, ¿sí? Digamos que ahora en mi segunda muestra, ahora atrapo a 200 mariposas. Pero de estas 200 mariposas que atrapé en la segunda muestra, ¿sí? Digamos que voy a ver cuántas son las que yo tengo marcadas, ¿sí? Entonces, de estas 200, yo voy a ver cuántas son las que tengo marcadas de la primera muestra. Vamos a suponer que tenga 10 mariposas marcadas, ¿sí? Vamos a suponer que tengo 10 mariposas marcadas de la segunda muestra. Entonces, yo aquí ya tengo una fórmula. El número del tamaño o de la población, así la voy a representar con N, ¿sí? Va a ser igual a las mariposas, aquí es el caso del individuo, ¿sí? De la segunda muestra por la cantidad de la primera muestra. Todo esto sobre los individuos marcados de la segunda muestra, ¿sí? Que es esto que tengo acá. Entonces, yo determino mi población o mi tamaño y yo digo, a ver, entonces de la segunda muestra fueron 200, ¿sí? Por la primera muestra, que fueron 100, ¿sí? Sobre los individuos marcados de la segunda muestra, que fueron 10. Entonces, hago esta operación, obviamente hablando de mariposas, y me va a dar de 200 por 100, 2 por 1, 2.
más 4 ceros, ¿cuánto es? 20,000. Entre 10, le quito un 0, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? 2,000, ¿qué? Mariposas. Entonces, esa es la cantidad que tengo aproximadamente de acuerdo al cálculo que yo hice. Entonces, me da una cantidad aproximadamente de 2,000 mariposas. Obviamente que también aquí hay que tener en cuenta el terreno en donde yo estoy trabajando. Porque yo puedo decir, a ver, yo estoy a 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Puede ser tanto, yo digo, voy a trabajar en 1 kilómetro, porque si yo me salgo de estos límites, entonces yo ya estoy determinando otra cosa. Entonces yo digo, si en ciertos límites hay tantas mariposas, yo voy a trabajar únicamente en 1 kilómetro. Entonces yo digo, pues yo hago mi fórmula, calculo, hago mi muestreo, hago todos estos cálculos y yo digo, entonces en 1 kilómetro aproximadamente a la redonda son aproximadamente 2,000 mariposas de acuerdo a lo que yo tomé de mis muestras, ¿sí? Entonces, así es como lo han determinado los biólogos. Este es un ejemplo, ¿sí? Para determinar el tamaño. Y esto aplica tanto para peces, para aves o algún otro organismo que esté en movimiento, ¿sí? Los que se pueden contar bien, pues adelante, pero los que no, esta es una forma, ¿sí? Para los microorganismos, fíjense, para los microorganismos es muy diferente. Los microorganismos, pues obviamente que no los podemos ver tan sencillos. Estos, pues se tienen que ver en un microscopio. Pero fíjense, hay ocasiones que toman una muestra, vamos a suponer, ¿no? 1 centímetro. Que yo hago una muestra de 1 centímetro, ¿sí? Digamos, puede ser tanto un cuadrado, un círculo, como ustedes quieran. Yo hago mi muestreo y yo digo, yo de esta muestra voy a analizar en el laboratorio con una fórmula, porque hay fórmulas para determinar cuántos microorganismos existen. Y ya con base a eso, hago una determinada estadística para determinar cuántos microorganismos existen en determinada área. ¿Sale? Entonces, así funciona. ¿Sí? Bueno, continuamos. Tenemos ahora lo que es la densidad. ¿Sí? La densidad de la población se define como el número de individuos por unidad de área o de volumen. Existen distintas técnicas para medir la densidad, pero los censos exactos y detallados solo son factibles respecto de unas cuantas especies de animales y la mayoría de las veces solo se logra estimar el orden de su magnitud. Los ecólogos han puesto especial atención en organismos que pueden ser fácilmente contados. Entonces, los ecólogos, ¿sí? No se van a, como dicen, a quebrar la cabeza como lo que les acabo de decir, como que para ellos es más fácil contarlos. Entonces, se enfocan más en los que son más fácil de contar. Por lo que le digo, pues sí cuesta estar haciendo estos muestreos, estar checando. Entonces, ellos se enfocan más en ver a los que se pueden contar más libremente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros, pues, es un censo. Aquí no los está mencionando. Son censos, ¿sí? Exactos. Cuando pasan el INEGI y vienen a hacer el conteo, ¿qué es lo que sucede? Van y llegan a sus casitas y ¿qué les dicen? Preguntan, ¿cuántos habitantes son en su casa? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos estudiaron? ¿En qué nivel qué nivel tienen? O sea, les preguntan tantas cosas, ¿no? Porque todo esto determina y se hace una estadística. Pero aquí lo que nos va a interesar más que nada es el registro de individuos, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Aquí me dice, el estado de Hidalgo registró en el año 2010, fíjense, es en el 2010, una población total, y esta cantidad es real, esta cantidad es real, no crean que la estoy inventando. En el 2010 hubo una población en el estado de Hidalgo de 2,858,359 habitantes hidalguenses, ¿sí? La cantidad de kilómetros del estado de Hidalgo es de 20,863,93, hablando en kilómetros cuadrados, porque es área, ¿sí? ¿Cuál será la densidad? La densidad, su fórmula es esta. Densidad es igual a población sobre área. La D de densidad, la P de población y la A
de área. ¿Sí? Más fácil y más claro que el agua, no creo. Entonces, recuerden, esta es la fórmula de la densidad. Yo tengo mis datos, voy a obtener mis datos de acá. Voy a colocar la población. ¿Cuánto quedamos de población? 2.858.359 habitantes. ¿Sí? Aquí puedo decir hidalguenses. ¿Sí? El área me está diciendo que es de 20.863.93 kilómetros cuadrados. Entonces yo aquí coloco área es igual a 20.863.93 kilómetros cuadrados. Y la densidad, pues no la sé, es la que voy a calcular. Ya tengo mi densidad, mi fórmula, entonces yo nada más sustituyo, ¿sí? Densidad va a ser igual, aquí me dice que la población, ¿cuánto quedamos de población? 2.800.000, ¿sí? 58.359 habitantes. Puedo ponerle hidalguenses, ¿eh? ¿Y el área de cuánto es? ¿Cuánto es el área? 29. 20.863.93 kilómetros cuadrados, ¿vale? Entonces, yo hago mi cálculo, es una división. ¿Cuánto me da? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Cuánto da? Háganlo para que aprendan, ¿eh? Porque si no lo hacen y esperan que los demás lo hagan, no van a aprender. $137. 137. ¿Te da decimales? Sí, pero son 0, 0, 4 ceros, 28. Ok, vamos a dejarlo así, 137. Ahora, sus unidades, obviamente que van a ser habitantes por kilómetro cuadrado. Yo puedo decir aquí hidalguenses porque estoy hablando del estado de Hidalgo, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la densidad va a ser igual de, aquí lo voy a borrar y yo le voy a poner 137 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado de Hidalgo, por cada kilómetro cuadrado, ¿cuántos habitantes va a haber? 137, ¿sí? Entonces, es un estimado, es una estadística. La densidad del estado de Hidalgo son 137 habitantes por cada kilómetro. Entonces, obviamente aquí hablando de kilómetro cuadrado. Imagínense un kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, hay distribuidos ciertos habitantes, ¿sale? Entonces, así es como funciona nuestra densidad, ¿sí?